La desigualdad en el país afecta muchísimo. La mayoría de productores en México son productores de bajos recursos y esos pequeños productores son los que realmente están alimentando a México. El campo mexicano está lleno, la agricultura convencional, de pesticidas y de plaguicidas, de fertilizantes de síntesis química. En las comunidades indígenas se enfocan más a solo sobrevivir, o sea, a sacar para alimentarse y pues ya, o sea, no ven más allá de pues si nos educamos más o si no, solo alimentar y sobrevivir. Démosle valor al conocimiento campesino, al conocimiento indígena y combinémoslo con el conocimiento que se genera en los centros de investigación en universidades como Bienvenidos a esta emisión de Unívoros. Estamos muy contentos porque nos encontramos en la Universidad Autónoma Chapingo, una universidad dedicada a la reflexión, al estudio sobre los problemas del campo mexicano. Y nos encontramos ni más ni menos que en un salón de clases de ingeniería agroecológica. Y queremos agradecer mucho a Laura Gómez, a la profesora Laura Gómez, que nos abre la puerta del salón de clases. Laura, muchas gracias por abrirnos la puerta del salón de clases. Y para empezar, hablemos de lo que puede ser un breve diagnóstico para entrar en materia y que nos permita la introducción de cuáles serían los elementos que configurarían esta crisis del campo mexicano desde tu punto de vista. Bueno, pues tenemos una sociedad que alimenta a la mayor parte del país, pero es un sector que está bastante marginado. La mayor parte de los pobres que existen en este país, 70% más o menos, según algunas estadísticas, pues la mayoría de ellos están en el campo. Hemos perdido la soberanía alimentaria, antes producíamos todo lo que necesitábamos para comer, pero de los 80s para acá, pues con el modelo neoliberal, producimos cosas para exportación, hortalizas, berries, aguacates, pero hemos descuidado, por ejemplo, nuestra producción de maíz, la producción de carne, la producción de lácteos. Vivimos en un modelo agroalimentario convencional lleno de químicos, ahora se busca que haya transgénicos, etcétera, y la salud no se le está poniendo atención, ¿no? Entonces, importante mencionarles a ustedes que los alumnos que nos acompañan aquí en la Universidad Autónoma Chapingo provienen precisamente de distintas regiones del país, son parte de esta realidad de los problemas del campo mexicano y aquí en esta universidad se están preparando para enfrentar soluciones imaginativas, creativas, resultado por una parte del saber académico y por otra parte de la experiencia, del saber de sus padres, de sus abuelos. Vienen los compañeros, por ejemplo, de Baja California, del Estado de México, de Puebla, de Oaxaca, de Guanajuato. Hay que mencionar que en esta Universidad Autónoma Chapingo, el perfil de los estudiantes tiene que ver con personas pues de los sectores menos favorecidos y tiene que ver también con ese origen campesino en algunos casos y en otros casos con ese pensamiento y con esa preocupación sobre el campo mexicano. Yo solamente anotaría lo siguiente después de lo que has mencionado, Laura. Vivimos hoy, sin duda, los efectos de este modelo neoliberal que se inicia en México hace casi 30 años, el abandono del campo mexicano, la ruina del campo mexicano, los problemas de violencia, por una parte, de migración, de falta de opción de vida en el campo mexicano, son efectos lamentablemente de este modelo. Pero aquí, en esta universidad, como en otras universidades, se reflexiona sobre esos problemas y se buscan soluciones. Yo quisiera pues entrarle ya al tema y aquí hemos pues ya preparado este bloque y yo quisiera preguntarle a Víctor, que viene de la Ciudad de México, ¿cuál es la perspectiva, Víctor, que tienes sobre esta crisis del campo mexicano?
Creo que el campo mexicano tiene diversas causas, la crisis que se vive actualmente, pero una de ellas, y no solo es para el campo mexicano, es la desigualdad. La desigualdad en el país afecta muchísimo. La mayoría de productores en México son productores de bajos recursos y esos pequeños productores son los que realmente están alimentando a México. Desafortunadamente, los productores que tienen mayor capacidad envían los alimentos a otros países o los destinan para otro fin. Otra de las grandes problemáticas que yo veo es que traemos los insumos de otros países, maquinarias, semillas, agrotóxicos, traemos de afuera y enviamos nuestros mejores alimentos hacia afuera. Eso es una de las grandes problemáticas que yo veo. La certeza de las argumentaciones de Víctor, y había que mencionar eso, un grave problema es la realidad política de la soberanía alimentaria. Nuestro país no es soberano alimentariamente, lo que implica una enorme dependencia política. Pero Lucía viene de Puebla. Lucía, por favor. Bueno, nosotros hemos trabajado en una comunidad que se llama San Miguel Tlalpualan, en la línea de gestión, aquí en el departamento. Está en el Valle de Perote y nos damos cuenta también de los años 70, me parece, la apertura de pozos para favorecer a la industria de puercos, las granjas porcícolas. Esta parte contamina los mantos acuíferos con los residuos, la descarga de heces fecales, y debo mencionar que el Valle de Perote es una parte importante de la recarga de estos mantos. El agua potable se está contaminando, al igual que con la producción de papa. La producción de papa en esta zona tiene un alto contenido de pesticidas. Y no solo se contamina el agua, sino también hay muerte de insectos. Por ejemplo, las abejas. La producción de miel en esa zona se ha visto afectada porque las abejas mueren al consumir polen contaminado. Esa parte es muy importante. Las preocupaciones agroecológicas. Estamos precisamente en la carrera de ingeniería agroecológica, pero hay alguien más que nos alza la mano y quiere participar. Por favor, Imelda. Ajá. Desde mi punto de vista, considero que las personas que viven en las comunidades rurales, su principal actividad económica proviene del campo, pero muchas veces no se pone atención a esos productores. Por ejemplo, hay veces que ellos enfrentan muchas necesidades para poder solventar su economía, y a veces el gobierno dice ver esas necesidades, les apoya a través de subsidios que dura poco tiempo, lo que también provoca que los productores como que se vuelvan dependientes de eso, pero cuando esos subsidios terminan o algún recurso económico que el gobierno les ofrece termina, pues los productores se quedan sin nada, y al quedarse sin nada descuidan el campo. Al descuidar el campo conlleva al abandono, y pues tiempo después como que eso provoca tal vez la migración para buscar nuevas opciones de vida. Miren nada más, perdón, de verdad es que has hecho un gran trabajo y aquí los profesores de Chapingo han hecho un excelente trabajo, y lo quiero decir porque sin duda han tocado temas que son fundamentales y que son de una vanguardia y de una realidad histórica muy vigente. Por una parte, los problemas agroecológicos dañando a las especies animales y de insectos, ¿no? Y por otro lado, este problema tan terrible que ha generado años y años de políticas públicas vinculadas al clientelismo, ¿no?, que tú mencionas. Y luego lo que ocurre después, pero miren, yo voy a pedirle a Carolina, que nos aguantes tantito, Carolina, porque yo quisiera compartir con el público, y Laura también, yo quiero compartir con ustedes de verdad la dimensión de la Universidad Autónoma Chapingo, el significado político, cultural, la incidencia pública de esta universidad. De tal modo que a lo largo del programa vamos a escuchar a algunos profesores, a algunos funcionarios hablar sobre lo que es Chapingo. De verdad, yo les confieso que yo estoy gratamente sorprendido y agradecido de la dimensión social de esta universidad. Vamos a escuchar estos testimonios. La importancia de la Universidad Autónoma Chapingo en relación al campo ha sido fundamental en los últimos 160 años.
El antecedente de la Universidad Autónoma Chapingo es la Escuela Nacional de Agricultura, que se proyectó con Lucas Alamán en 1845, en donde él tenía la intención o tenía un proyecto de crear una educación agrícola teórico-práctica. Estuvo haciendo las gestiones pertinentes y en el año de 1853, en uno de los gobiernos de Santa Anna, precisamente, se creó el Ministerio de Fomento de Industria, y ahí fue donde tuvieron cabida los estudios sobre agricultura, y estos estudios sobre agricultura empezaron en el antiguo Colegio de San Gregorio, estuvieron muy poco tiempo ahí y se trasladaron muy pronto al antiguo hospicio de San Jacinto, en la Ciudad de México. Se buscaba educar científicamente en agricultura a las clases medias, aunque también si había personas de las clases altas interesados en estos estudios, no se les iba a negar el acceso. En 1853 había ya 38 alumnos en este antiguo colegio de San Jacinto, y había en esta educación a veces incluso se invitó a gente de los distintos estados de la República Mexicana a venir a participar. Podían ser gente que viviera en esos estados o podían ser gente que viviera en las fincas, que trabajara en las fincas, en las haciendas, y se les hacía la invitación para poder tener un desarrollo de la agricultura. Y la educación agrícola empezó, digamos, a competir con los estudios de leyes, con los estudios de medicina y con la educación para los que estudiaban para el sacerdocio. ¿Cómo se lograba que la gente de escasos recursos o que la gente del interior de la República se interesara en estudiar educación agrícola? Por medio de becas, ¿no? Se les ofrecía una beca, podían venir a estudiar aquí con esta exención del pago, y los que tenían los recursos económicos también podían venir a estudiar, pero ellos sin esa exención, ¿no? Desde entonces, vuelvo a repetir, desde mediados del siglo XIX hasta la fecha, el gobierno mexicano ha tenido el interés de apoyar los estudios en agricultura, en agronomía, ahora. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se enseña en esta universidad desde su origen hasta hoy es la ciencia y la tecnología de la producción de alimentos. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos los que intervinieron para que podamos estar aquí, para que las cámaras de Canal 21, de Capital 21, estén aquí en este salón de clases de la Universidad Autónoma de Chapingo, al director de la carrera de agroecología, a la encargada de Relaciones Públicas que nos ha atendido amablemente, y a ti, Laura, que nos abres la puerta de tu salón de clases. Laura, ¿cómo ves esta incidencia que ha tenido la Universidad de Chapingo a lo largo de la historia, pero sobre todo en este tema tan particular y tan vigente que es la agroecología, perdonen ustedes? Bueno, pues interesante, porque es justo en esta universidad donde se forma el primer programa de agroecología a nivel nacional. En 1991 empezamos a estudiar esta carrera, y es Chapingo justo un líder en donde se dice, se puede producir, pero podemos producir sin agrotóxicos, podemos producir sin fertilizantes de síntesis química, sin conocimiento extranjero. Al contrario, démosle valor al conocimiento campesino, al conocimiento indígena, y combinémoslo con el conocimiento que se genera en los centros de investigación en universidades como esta.
Vamos a continuar con la reflexión sobre la crisis del campo mexicano y Carolina nos quería decir algo. Bueno, yo considero que una parte muy importante es como que de cómo nos vemos nosotros, bueno, las comunidades indígenas. Yo soy de una comunidad otomí y pues nosotros nos vemos como con falta de oportunidades. En mi caso, pues somos 8 hermanos y pues al ser numerosos, pues las oportunidades como que no son muchas. En mi caso, bueno, pienso que es una gran oportunidad que exista esta universidad, porque con ella he podido pues estudiar, porque pues yo no aspiraba más que a la secundaria y pues ya por lo que comentaba de la falta de oportunidades, y pues creo que también eso enfoca que en las comunidades indígenas se enfocan más a solo sobrevivir, o sea, a sacar para alimentarse y pues ya, o sea, no ven más allá de pues si nos educamos más o si no, solo alimentar y sobrevivir. Pero aquí estás y eso es muy grato. Y además yo quiero decir lo siguiente, este salón es un salón como cualquier otro de esta universidad y en este salón la mayoría de personas son mujeres. Hay un cambio fundamental que se está dando en esta universidad, un cambio tan importante como, bueno, ya me aprendí algo de la historia de Chapingo. En algún momento dado, esta universidad fue militarizada, bueno, tenía este corte, en algún momento también tuvo posiciones, pues, de alguna manera vinculadas a este proceso de desarrollo industrial del campo. Bueno, la universidad hace mucho tiempo que es una universidad mixta y obviamente el cuidado, el amor, esta vocación por la tierra de las mujeres es determinante, sobre todo, me imagino, maestra, en una carrera como agroecología. Yo quisiera, Silvestre, que le entraras ya para cerrar este bloque de crisis del campo mexicano. Vamos a continuar, por supuesto, pero vamos a este tema, que Silvestre viene de Baja California y viene de la zona ni más ni menos que de donde hay conflictos con los jornaleros agrícolas, allá en San Quintín. ¿Qué nos puedes decir, Silvestre? Bueno, sí es un problema grave el asunto de los trabajadores en el estado de Baja California, porque son la verdad explotados. Allá un trabajador decir que gana 270 pesos es una maravilla, cuando hay lugares en donde por eso pues no haces tanto, ¿no? Entonces, sí es un problema grave porque hablamos de que son grandes compañías, bueno, son pocas compañías, pero son tan grandes que abarcan gran parte de la producción del estado de Baja California, que de por sí, como sabemos, no cuenta con muchos recursos. El agua pues es un recurso muy escaso. Entonces, básicamente toda la producción del estado de Baja California se va a Estados Unidos a partir de este asunto de que es la frontera, ¿no? Otro problema que yo encuentro tiene que ver con la desvalorización del campo mexicano por parte de las nuevas generaciones. Y esto está muy ligado a las nuevas tecnologías, a la disponibilidad que tenemos, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías, y ya no interesa mucho este asunto de salvar, por decirlo de alguna manera, al campo mexicano en cuanto a la producción, la autonomía en la alimentación. Y es un problema grave en un ejido. Es lo que nos decían los viejos ejidatarios, que sus hijos ya no estaban interesados en trabajar las tierras, y lo que hacían era pues simplemente que cuando se les heredaban los títulos, vamos a decir, simplemente los vendían, ¿no?, a las grandes compañías para la producción. Y pues son dos problemas muy grandes en el campo mexicano. Hemos señalado o han señalado los compañeros algunos problemas sobre el campo mexicano. Por aquí, bueno, Brenda, por favor, también quiere participar. Adelante, Brenda, vamos a alargarnos un poco en este bloque. Te pido que seas lo más sintética posible, Brenda. Sí, claro. También quisiera agregar que pues la política se ha enfocado mucho a agrandar
otros segmentos, ¿no? La industria y la producción, bueno, los bienes y los servicios. Entonces creo que también eso ha sido muy importante aquí en México, que eso se ha relacionado con el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces se ha puesto más enfoque a esos dos sectores y se ha abandonado por tanto el sector primario, que debería ser nuestro pilar, nuestro enfoque principal para pues sobrellevar todo lo que hasta ahorita se nos ha venido encima. Das en el blanco, Brenda, das en el blanco. Al final de cuentas es una decisión política del Estado mexicano desde hace muchos años abandonar al campo mexicano. No hay la menor duda, se han priorizado estrategias de apoyos políticos a diferentes sectores digamos, de producción, a sectores del comercio, incluso al sector turístico y hoy en día al sector petrolero. ¿Qué ocurre con el campo? ¿Qué políticas públicas valdría la pena implementar? De eso vamos a hablar en los siguientes bloques de este programa. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, pero no se separen de nosotros, síganos en redes sociales, van a aparecer aquí en donde lo pueden hacer, participen de esta discusión, vamos a estar ahí conectados, el productor del programa y yo, para responder a sus argumentos y obviamente algunos de los jóvenes que nos acompañan también estarán ahí. En el siguiente bloque, Laura, vamos a hablar, si me permites, vamos a hablar del costo social y ecológico de esta crisis del campo mexicano. Continuamos aquí en Unívoros. Pues continuamos en Unívoros. Quisiéramos ahorita puntualizar, estamos en la carrera de Ingeniería en Agroecología en la Universidad Autónoma Chapingo. Quizás algunos de los costos más importantes en términos sociales de la agricultura, pues es justo que no se le ha dado el valor a quienes nos alimentan día a día. Justo en carreras como en agroecología, pues queremos producir de una manera diferente. Pero quisiéramos, vamos a pedirle la participación a Belén, de qué opina al respecto. Para mí, pues es importante también dentro del costo social hablar de la salud, porque eso es algo muy fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente con el uso de agrotóxicos o pesticidas? ¿Hasta dónde nos ha llevado en cuestión de salud? ¿Qué costos nos trae todo esto? Hablamos en un caso particular, la floricultura en Villaguerrero, por ejemplo. Es un aspecto social en el que se trabaja sin el uso adecuado, sin las herramientas adecuadas, sin el equipo adecuado, en donde se involucra en el trabajo a niños, porque como nos comentaba la compañera Carolina, el recurso económico para ingreso y el alimentar a las familias es muy bajo, en el que se tiene que ir una mujer embarazada a trabajar porque no queda de otra. Pero ¿qué conlleva todo esto? Que cuando yo salgo de ese campo, no sé qué agrotóxicos estoy regando. Nos hablan de que, por ejemplo, FAO desde 2008 hace referencia a agrotóxicos peligrosos, que en Estados Unidos desde los años 70 se están prohibiendo. Pero en México, por ejemplo, se siguen usando 183 de estos agrotóxicos en más de 3,000 formulaciones. Y en México, desafortunadamente, hablando precisamente con floricultores de Villaguerrero, nos dicen, los técnicos solo vienen, nos dejan los agrotóxicos, nos dejan los pesticidas, ya no sabemos qué estamos aplicando. Estamos entrando entonces en una crisis social y de salud que nos está llevando a enfermedades terminales como el cáncer. No se diga el caso ahora del estudio en Jalisco, en donde los niños están con orina. ¿Y qué está haciendo entonces la política en esto? Lo hablábamos apenas en clases pasadas. ¿Por qué entonces para la agricultura convencional no hay restricciones? ¿Por qué si puedo usar un veneno en mis alimentos? Y para mi agricultura agroecológica, agricultura verde, agricultura orgánica, me tienen que poner muchos lineamientos, siendo que yo no estoy envenenando a la población y les estoy ofreciendo un producto sano. Entonces, ¿dónde está mi conciencia también? Aquí puedo entrar en la parte social, la conciencia como consumidor. Creo que también como consumidores debemos tener esa conciencia de decir, bueno, no me voy a ir en contra de la agricultura convencional, porque aquí en nuestra universidad la trabajamos. Pero como consumidor, ¿hasta dónde voy a llegar con mi alimentación? Esos son los temas que se discuten, que se debaten, que se reflexionan aquí en los salones de clase de la Universidad Autónoma Chapingo.
Esto es resultado de un modelo educativo, no hay la menor duda, es resultado del trabajo de los profesores. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de los profesores, de los funcionarios que trabajan en esta universidad y que tienen esta visión de este singular modelo educativo. Estrictamente hablando, estamos ubicados en el kilómetro 38.5, carretera México-Texcoco, Estado de México. Así estrictamente hablando. Sin embargo, dado el carácter nacional que tiene la institución, también tenemos sedes foráneas. Si vamos a comenzar hablando del norte del país, tenemos en Ciudad Obregón, ahí tenemos una sede académica, tenemos bajando hacia allá al centro del país, estamos posicionados en Jalisco, en la mera ciudad, en Guadalajara, un poquito más hacia abajo estamos en Morelia, Michoacán, nos encontramos también en Zacatecas, que es en 2 lugares, Morelos, Zacatecas y El Orito, Zacatecas. Hablando en Durango, estamos posicionados en Bermejillo, Durango, una unidad regional zonas áridas. Vamos a San Luis Potosí, estamos en Tamuín, ahí estamos también ubicados, y más hacia el centro ya recorremos el Estado de México, que es en esta unidad central. Bajamos hacia el sureste, nos encontramos ya hacia lo que es San Cristóbal de las Casas, Huatusco, Veracruz. En la ciudad de Oaxaca, a un ladito tenemos Cimatlán de Álvarez, ahí también tenemos una unidad académica. Hacia la península estamos en Teapa, Tabasco, que es Puyacatengo, Teapa, Tabasco. Y concluimos en Mérida, Yucatán, Temozón Norte. El carácter nacional que tiene la institución permite que sus alumnos, al venir de zonas rurales, se integre otro factor, que es de zonas indígenas. Llegan aquí, de estas 68 etnias o lenguas maternas que tenemos en el país, 36 de ellas se estudian o se hablan en esta institución. Es decir, yo como alumno de una lengua náhuatl o bien de zapoteco, interactúo en la institución. Hago en su momento una charla con mis compañeros que en su momento no hablan esa lengua. Lo socializo. Esto es muy importante y muy rico para la institución. Hemos sido parte del desarrollo político, socioeconómico, socioculturalmente hablando del país, entendiéndolo como México, ¿sí? Es una institución que ha viajado, que ha estado paralelamente con la UNAM, con el Politécnico, con las normales rurales, una institución que ha generado y ha incidido en las políticas de la agricultura, de la ganadería, del forestal, o sea, hablando en CONAFOR, hablando de Profepa, es decir, ha tenido esa injerencia. Temas fundamentales, temas centrales en relación de verdad a la sobrevivencia de nuestra especie, y no es una metáfora, esto tiene que ver con el campo, con el cultivar el campo. Pero vamos ahora a escuchar a Brenda, que viene de Guanajuato. Brenda, ¿qué nos vas a decir en relación a este costo social y ecológico de la agricultura convencional? Bueno, creo que la compañera Belén ya dejó bastante claro el panorama acerca del contexto social en el que vivimos actualmente. Yo quisiera hablar un poco del contexto ecológico, los costos que ha tenido este tipo de agricultura, y pues de un tema muy polémico, ¿no?, que son los transgénicos, los organismos genéticamente modificados. Cómo nos han vendido la idea de que esos de que los alimentos que estamos consumiendo son sanos, son seguros, pero en el trasfondo, ¿quién nos está ofreciendo ese tipo de productos? Que vemos que son 5 empresas actualmente las que se están desarrollando biotecnología respecto a eso, los están desarrollando, nos los están vendiendo, y ellos mismos son los que nos dicen que son 100% seguros, pero y nos hemos creído tanto eso que pues muchas veces estamos defendiendo ya los transgénicos, ¿no? Es para alimentar para erradicar el hambre del mundo, pero realmente es así.
no lo vemos, no se está viendo reflejado esos resultados o el enfoque con el que se quiso desarrollar esta biotecnología. Actualmente, pues, regresando un poco a nuestra soberanía, ya importamos más del 50% del maíz y bueno, actualmente importamos a Estados Unidos 6 millones de toneladas de maíz, de los cuales el 45% son transgénicos. Entonces, ¿a qué? Se supone que no hay estudios suficientes para decir que no son dañinos, sin embargo nos los están vendiendo así como seguros, saludables, pero han hecho experimentos en ratas alimentándolos con transgénicos y pues los resultados han sido que las ratas se enferman. Entonces, ¿hasta cuándo estamos dispuestos a llegar para darnos cuenta realmente de que no lo son y creerlo totalmente hasta que estén ahí, hasta que se pueda comprobar científicamente que tal vez ya se hizo, pero también en este mundo tan cruel en el que vivimos seguramente se han oprimido a todos esos científicos o estudios que se han hecho y que han revelado gran parte de esas verdades? Bueno, ahí está el tema y como dirían, con los transgénicos, hemos topado la realidad de los transgénicos. Yo quisiera a Patricia del Estado de México, por favor, Patricia, tu reflexión. Bueno, yo lo veo desde el punto del costo social, porque en esta carrera nos han enseñado acerca de rescatar los saberes tradicionales de nuestros campesinos, la milpa, lo que sembrábamos antes, cómo consumíamos alimentos más sanos con esta forma de producción. Y a mí siempre, aunque yo no soy de origen campesino, soy más de ciudad, a mí siempre me llamó la atención el campo y por eso estoy aquí estudiando, pero al llegar a esta carrera me encantó ese concepto que tienen de rescatarlo porque yo siento que es la mejor forma de producir nuestros alimentos y que yo creo que al visitar muchas comunidades me he dado cuenta, y en mi propia comunidad, de que la gente grande es más sana que nosotros, pero ¿por qué? Ahora reflexionamos por qué. Porque ellos consumían la tortilla, los frijoles y eran de la milpa, la calabaza, y son alimentos sanos que ellos mismos producían, era autoconsumo en su mayoría. Entonces, y el costo social, entonces es eso, que nosotros estamos dejando de lado todos esos saberes y agarramos el modelo verde de la Revolución Verde y lo cambiamos, y eso está mal, porque debemos de rescatar y revalorar todo eso que servía antes, y que solamente porque ya tenemos más, según nosotros creemos que tenemos mayor tecnología, entonces, y que eso significa un avance, y sin embargo no, estamos retrocediendo. Claro, y lo importante en las universidades hoy en día, o en las universidades que se precien de serlo, es precisamente esa distinta conjunción de saberes. Yo, antes de llegar al final de este bloque, quisiera que Alan nos diga su opinión de manera sintética, Alan, porque nos queda poco tiempo. Bueno, de los transgénicos hay muchos estudios y hay como toda una batalla entre los que dicen que son buenos, que son malos, entre los que están demostrando científicamente, pero normalmente con estudios que se hacen a corto plazo, que no tienen efectos sobre la salud. Y muchas veces, como mencionó ella, son las propias empresas las que hacen estos estudios. Yo quisiera saltarme un poco toda esta parte porque alrededor de ello hay toda una polémica y ir un poco a lo que menciona Vandana Shiva, que para los que estén viendo este programa pues es muy recomendable que lo vean en YouTube, conferencias de ella, también hay muchos libros. Habla principalmente como de la parte social y de esta parte de la privatización de la semilla. Es totalmente injusto que México, siendo centro de origen del maíz, el germoplasma, la semilla, se vaya a otros países donde se investiga las características de este maíz y se desarrollan otros maíces transgénicos que posteriormente son vendidos, por ejemplo en México, y se comercializan en todo el mundo. Es decir, algo que nuestro pueblo desarrolló durante milenios, en cuestión de 10 años, 5 años, lo toman los científicos de otros países y lo comercializan, y lo peor de todo, nos lo venden, y además, por ejemplo en Estados Unidos, si tú tienes un cultivo de maíz y se contamina o te cae maíz transgénico, te pueden demandar porque tú tienes sembrado maíz transgénico. Entonces es totalmente injusto.
Actualmente hay personas que están demandando a los productores de transgénicos por lo contrario, se contaminó mi campo con este cultivo. Entonces, bueno, eso sería. Esto me parece importante porque al final de cuentas hablamos de este modelo económico, social, político, cultural, que es el neoliberalismo. Esos son sus valores, ¿eh? Todo tiene precio y se vende la vida humana al más bajo costo. Yo quisiera pedirte, Laura, algunas conclusiones sobre este tema para pasar al siguiente bloque. Bueno, pues estamos viendo que justo esa ganancia que se está apropiando las grandes empresas agroindustriales están generando toda una serie de costos sociales para los pequeños agricultores, justo para los pequeños, para los productores más pobres de este país, los productores indígenas, y además hay toda una serie de repercusiones ambientales en los sitios de trabajo, pero también para los consumidores. Y eso no se está privilegiando, ¿verdad? Sino que lo que se está privilegiando es que estas empresas se hagan cada vez más ricas. Más ricas. Belém alzaba la mano y bueno, vamos a seguir. Belém, no importa. Sí, me gustaría agregar también en la parte ecológica, toda la devastación que se está viendo ahorita, la devastación en bosques, cómo nos estamos acabando los bosques, por ejemplo, aquí en México hablemos en el cultivo de aguacate. Entonces, también en uso de transgénicos, en la soya, cómo la soya también nos está afectando y qué es lo que está pasando con las abejas. Toda esta cuestión ecológica que aparentemente los gobernantes extranjeros dicen que es un invento de la mente humana o que es un invento, pues ahí sí me gustaría que se hiciera la reflexión, ¿no? Hacia dónde queremos llevar lo poco que hemos dejado de planeta. Ahora sí, que a qué le tiran, que qué quieren hacer en el futuro, cuáles son sus expectativas después de concluir esta carrera aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde nos encontramos. Continuamos en Unívoros. El estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo tiene un perfil muy peculiar porque es de todos los estados de la República, podemos ingresar a la universidad, pero aparte el perfil es muy peculiar porque es para estudiantes de bajos recursos. La gran mayoría de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo son estudiantes de bajos recursos, estudiantes que vienen del sector rural. Hemos tenido egresados que han impactado en el sector agropecuario de distintas maneras. Hemos impactado en investigación, hemos impactado en el servicio que prestamos a ciertas localidades de tipo rural, hemos impactado también en el quehacer de la política pública del sector agropecuario y hemos impactado también en que los egresados nos podemos incorporar para trabajar directamente con productores, con la industria o crear nuestras propias empresas. Tenemos egresados, colegas que son líderes de opinión, no nada más en el gobierno federal, sino también en la iniciativa privada. Hay colegas que desde su trinchera están dirigiendo empresas nacionales y transnacionales, pero también los trabajos que estamos haciendo para la parte del gobierno federal ha sido importante, y no nada más gobierno federal. Puedo hablarles que hemos tenido egresados que han participado como presidentes municipales, egresados que han participado siendo diputados y senadores y ocupando distintos secretarías de Estado. Bueno, regresamos aquí en Unívoros y vamos a escuchar lo que Fernando, que viene de frontera Comalapa en Chiapas, va a decir en relación a los transgénicos. Por favor, Fernando. Sí, bueno, principalmente leyendo un documento de Fidel Márquez Sánchez, que se titulaba Argumentos en contra de los transgénicos, decía que el principal problema de los transgénicos es que estaba, la promesa era acabar con el hambre mundial, debido a que nos prometían grandes rendimientos. Sin embargo, esto es una verdad a medias. Sí producen rendimientos notables en comparación con algunos maíces nativos, pero si nos vamos a híbridos, el rendimiento es similar o incluso inferior a esto.
También otro problema es que crean dependencia. ¿Por qué? Porque los transgénicos necesitas, bueno, lo que hacen algunas compañías es venderte como un paquete tecnológico, desde qué le vas a aplicar, cómo lo vas a aplicar y todos los lineamientos. Otra cosa es que el cultivo tiende a ser muy homogéneo, es decir, que todas las plantas son similares. Esto crea un problema porque si llega una plaga, pues va a acabar con todo, es decir, como es muy homogéneo, va a acabar con todo el cultivo. Otro problema que nos hablaba este documento era la resistencia, que muchos organismos, como las plantas de maíz transgénico contienen principalmente había leído que contenían una bacteria que lo que hacía era atacar a cierto organismo, entonces esto crea resistencia. Otro de los problemas, pues como ya lo mencionó la compañera, son los problemas de salud. Que son graves y que pueden tener muchos problemas. Miren, vamos a tener un acto temerario de audacia y vamos a retarnos, ustedes, nosotros, a pensar en alternativas. Al final de cuentas, aquí en la universidad, como en todas las universidades del mundo, las universidades que se precien de serlo, se reflexiona en torno a los problemas, pero también se buscan alternativas de solución. Y aquí yo quisiera escuchar ni más ni menos que a Lucía, que Lucía se anotó para decirnos, bueno, yo quiero hablar de las alternativas de solución a estos problemas de la crisis que vivimos en el campo mexicano. Bueno, me parece muy importante, nos proponía la maestra Laura, también una materia que llevamos de mercados agroecológicos, el poder del consumidor. Nosotros como consumidores, ¿qué estamos buscando? Cuando vamos a una tienda, lo que encontramos son tres marcas de productos. Entonces, nosotros no podemos estar favoreciendo a las grandes empresas. Tenemos que tener ese consumo responsable, buscar productos que alimenten y nos den salud, buscar productos alternativos que no vengan en un empaque que vamos a desechar a la basura. Toneladas de basura que salen día con día en la Ciudad de México. ¿A dónde van todos estos residuos? Debemos buscar la participación local, consumir dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras localidades, nuestro entorno más cercano. Esto implica menores costos de producción, menor traslado, generas menos basura. Necesitamos saber qué es lo que estamos consumiendo y de preferencia tener esta responsabilidad. Consumo solo lo que necesito, no más de lo que necesito. También favorecer a aquellas personas en cuestión de productos vegetales. El campo mexicano está lleno, la agricultura convencional, de pesticidas y de plaguicidas, de fertilizantes de síntesis química. Entonces, favorecer a aquellas personas que están buscando este cambio, que están haciendo control de plagas y enfermedades de manera biológica, diversificando cultivos que favorecen la economía familiar. Esto debemos hacerlo. El poder que tiene un consumidor en decisión. Si yo no compro una bolsa de papitas, entonces es una venta menos. Pero no solo soy yo, es mi hermano, mi vecino, todos. Así es la generación de una conciencia. Debemos compartir esto a todas las personas que estén interesadas, a todas las personas que no estén interesadas también, para crear esta conciencia. Claro. Víctor, por favor, hay un tema ahí que está en el aire, ¿no? El asunto de la ética. Al final de cuentas también hay un requerimiento que nos obliga como consumidores a decir alto al consumo de ciertos productos. Víctor, por favor. Claro, yo creo que una de las alternativas para disminuir esta crisis en el campo mexicano es la agroecología. Hace unos días escuchaba una conferencia que decían que estas prácticas agroecológicas no se pueden llevar a gran escala, que es un proceso difícil, es arduo, no hay tecnología suficiente, que es ineficiente arrojar en 500 hectáreas de maíz extractos de ajo para eliminar cualquier tipo de plaga o alguna plaga en específico. Pero quisiera mencionar algo de un autor, Grisman, es uno de los pilares de la agroecología. En su libro Agroecología, Procesos Ecológicos en la Agricultura Sostenible, menciona acerca de una parcela de maíz marceño
que son parcelas de maíces inundadas sobre las cuales, más bien por las cuales él pasaba a diario y nunca las había notado, pasaban desapercibidas, hasta que por X y razón un día las notó y se encontró un productor de más de 100 años que tenía producciones 5 veces mayores a las de los maíces convencionales de la zona. Esto quiere decir que hay tecnología suficiente, hay prácticas agroecológicas que nos pueden llevar hacia ese rumbo. Me ha tocado trabajar con productores grandes de trigo en Sonora, donde están desarrollando estas prácticas agroecológicas, agricultura de conservación, que están aportando no ese granito de arena, sino toda una tonelada de tierra para apoyar estas prácticas agroecológicas. Me siento orgulloso de saber que muchos colegas y muchos productores se están enfocando hacia este enfoque de la agricultura y que esperemos que muy pronto se pueda seguir fomentando y crezca. Lo que parece imposible es posible, existe la tecnología, existen los recursos, existe la creatividad y lo que es un hecho es que además hay quien lo está llevando a cabo conjuntando, como lo decíamos en algún momento dado, saberes como los que se generan en esta universidad, saberes académicos, universitarios de la tecnología, pero también con saberes tradicionales. Y yo quisiera preguntarle a Damaris, ¿cuál es tu opinión en relación a esto, Damaris, que vienes de Guerrero? Bueno, yo quiero tomar en cuenta un artículo que publicó la Jornada UNAM de Víctor Toledo, que nos habla nos da como dos panoramas, los civilizacionarios y los revolucionarios. Y creo que la conjunción de estos dos ámbitos o de estas dos divisiones es como lo óptimo para tener una alternativa para esta crisis que vive el campo mexicano. En los revolucionarios tenemos a los políticos, que son los responsables de proponer políticas públicas que nos lleven a una creciente en el campo mexicano, que pueda crecer y dar alternativas. Los civilizacionarios son los que actúan a menor escala y ahí yo quiero poner como esas asociaciones y que hacen los campesinos en sus pueblos. Podemos ver asociaciones que han tenido un beneficio muy grande y que han tenido que han podido sobresalir, y creo que eso es algo muy importante. Y hay una frase que se nos pronuncia mucho aquí, que es pensar globalmente y actuar localmente, y creo que eso es como la base de todo, no dejarle todo como al gobierno, y enseñarles o empoderarnos nosotros que venimos muchos vienen del campo, hacer como empoderar a los campesinos para no crear dependencia de grandes empresas o de otras dependencias. La buena noticia de la crisis del campo mexicano es que se puede transformar. La buena noticia de la crisis civilizatoria que vivimos, Damaris, es que esta civilización no se puede, se está transformando. Y ahí están los hechos, y ahí están las realidades que documenta Víctor. Y para abundar en esto, vamos a jugar y vamos a aventarnos al ruedo. Vamos a hablar de las expectativas de futuro de ustedes. Ahora sí, ¿qué expectativas tienen? Yo le voy a pedir a Lisbeth que inicie con esta reflexión ya muy final y muy sintética sobre el tema, por favor. Bueno, yo vengo de una comunidad rural en la que principalmente la actividad es agrícola, ¿no? Y me gustaría decir, ¿no?, el campesino, ¿no?, ¿cuál es su significado ante toda esta problemática? Como lo mencionaban, es la que alimenta, digamos, a la mayor parte del territorio mexicano, ¿no? Y no se le ha dado esa importancia. Lo que yo voy a hacer, cuando termine, es hasta ahorita regresar a mi comunidad, ¿no?, a hacer algo, a trabajar con las personas, con los campesinos, retomando el valor de la cultura que se tiene a través de prácticas, como lo decía Víctor, a través de prácticas agroecológicas, que como dicen, no funcionan. Claro que funcionan, solo es cuestión de que se investigue más, que nosotros aquí como alumnos le echemos ganas, trabajemos, no solo nos quedemos aquí en el salón de clases, sino que vayamos afuera a hablar con personas. No, mira, te comento esto, te interesa leer esto, hazlo, ¿no? Y no solo es decir, esto ya lo voy a hacer, ¿no?, sino llevar a la práctica, como lo decía Damaris. Sí, claro, particularmente yo me desarrollé, soy de origen campesino, pero me he desarrollado más en la ciudad, pero no dejo de tener esas raíces, ¿no? Y me gustaría regresar a ello, a
trabajar en el campo, dado que sin alimentación, la alimentación que nos dan los campesinos, los de la ciudad no comeríamos. Entonces, volver a regresar a ese valor. La verdad es que los saberes que tienen los campesinos son lo más importante que podemos nosotros trabajar. Brenda, por favor. Bueno, ya de manera sintética, pues a mí lo que me gustaría hacer es crear el ejemplo. Primero empezar conmigo misma y después contagiar a los demás a que se animen a conocer este mundo y este movimiento que tiene que crecer. Luis Fernando. Bueno, como mencionaba el compañero Víctor, pues en sí el cambio o la alternativa es la agricultura alternativa, llámese agroecología, agricultura verde, permacultura. Y bueno, sobre lo que a mí me gustaría trabajar sería en el ámbito académico, esto para promover lo que se conoce como cultura ambiental, porque como tú mencionabas, la crisis civilizatoria pues ahorita es muy difícil de hacer un cambio. Entonces, pues, ¿por qué no empezar desde la base, que sería desde la educación? Claro, desde la educación. Alan, por favor. Bueno, aquí el tiempo es limitado, no queda más que recomendarles a Masanobu Fukuoka, que escribió La revolución en una brizna de paja. Esta persona logró rendimientos superiores a los que se tenían en ese tiempo en Japón de forma convencional, y era una sola persona haciendo este trabajo de forma totalmente, bueno, lo que él denominó agricultura natural. Y también a Bill Mollison, que fue el pionero en permacultura. Y pues sería todo. Sería todo. Sí. Maestra, por favor, brevemente, muy sintéticamente, la opinión de estas expectativas de futuro que tienen tus alumnos. Pues yo veo un ejército de gente que quiere salir y transformar la realidad, ser agentes de cambio, y justo creo que es lo que el país necesita. Claro, y lo que aquí se fomenta en los salones de clase de las universidades, de la Universidad Autónoma Chapingo. Por hoy hemos concluido en Unívoros, y como me gusta decir ya al final de estos programas, nos vamos con la música emergente a otra parte. Muchas gracias, nos encontramos la próxima ocasión aquí en Unívoros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sajib Ramírez y hoy en esta sección de música emergente de Unívoros tengo el gusto de presentarles otra canción de Fernando Medina Ictus, un rolero originario de Guadalajara, Jalisco, avecindado aquí en la Ciudad de México. Un cantautor que lo mismo le canta al azul del mar que a los movimientos en defensa de las libertades civiles. Espero les guste, y si quieren escuchar otras canciones de Ictus, les recomiendo lo busquen en las diferentes plataformas digitales. No olviden seguirnos en las redes sociales, ya que para nosotros es muy importante construir una comunidad con todos ustedes. Bueno, la siguiente canción es Luz en el Corazón, una canción de esperanza, una canción que en el fondo es una invitación a no olvidar que tenemos un papel muy importante en la historia para hacerla cambiar, y junto a muchos otros que también sueñan en un mundo mejor, hacerlo posible. Sabe a tierra esta soledad, polvo en los ojos, lágrima de piedra, fango en las arterias, luz en el corazón. Sabe a sangre todo tu silencio, ruido en el vacío, mantas en las rejas, gritos que te callan, presos y libertad. Sabe a miedo, hambre y sacrificio, pesadilla,
policía y frío, resistencia, lucha organizada, sueños que se encuentran, pasos que caminan, contra tanto y todo, cantos de esperanza, fuego en las ideas, corazón armado, brazos de futuro, canto a la esperanza y en el pecho las consignas de la historia, con sus rostros de miseria y abandono y tantos muertos que reclaman de tu vida un compromiso, te invitan a luchar. La, la, la. Y en el pecho las consignas de la historia, con sus rostros de miseria y abandono y tantos presos que reclaman de tu vida un compromiso, te invitan a luchar. La, la, la. Y en el pecho las consignas de la historia, con sus rostros de miseria y abandono y tantas desaparecidas que reclaman de tu vida un compromiso, te invitan a luchar.